Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos con más y vamos a hablar de ese tema que lamentablemente no es un tema agradable y es la inseguridad. Por ejemplo, anteayer vimos aterradores momentos, ¿no? Que se vieron momentos de pánico en la madrugada del domingo en un hospital de Ambato. Un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones de una casa de salud y según las primeras investigaciones, los sospechosos ingresaron al hospital con el objetivo de ayudar a escapar a un preso que se encontraba bajo custodia en ese lugar. Un ataque armado en un hospital y estos hechos ya cada vez se viven más a menudo, se repiten. Y bueno, hace pocos días también Diario El País de España, publicó a través de su corresponsal en Ecuador lo que también es la realidad que está viviendo el Ecuador en temas de inseguridad. Y por ejemplo, hay un informe del 2024 de la organización Inside Crime que cita justamente la nota de Diario El País, en donde menciona que el Ecuador se posiciona como el país más violento de América Latina, el más violento de América Latina, registrando una alarmante tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. En los primeros 50 días del año, nuestro país ha registrado 1.300 asesinatos, lo que equivale a un crimen por hora. Así de alarmante es esto, una cifra que refleja el aumento del 40% en comparación con el 2023, un año que ya ostentaba el título de ser el más violento en la historia reciente del Ecuador. En todo caso, en medio de este contexto de sangre, al menos 50 menores de edad han perdido la vida solamente en enero. Entre ellos se encuentra al menos 3 bebés víctimas de una violencia desmedida que no parece dar tregua. Así pues, con estas cifras del 2025 se perfila como un nuevo hito en la tragedia de inseguridad del Ecuador, acercándose cada vez más a un récord de muertes que nadie, por supuesto, quiere ver. Estamos con el general Juan Carlos Rueda, quien fue director de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. Y bueno, este tema de la inseguridad, de la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, es un tema bueno, lamentablemente parece que se nos ha ido de control. General, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su diagnóstico de todo lo que estamos viviendo? Ya parece que pasa cada cosa y ya no nos sorprendemos tanto, hasta hemos perdido esa capacidad de asombro de las cosas tan terribles, tan atroces que vivimos. Bienvenido. Buenos días, Verónica. Buenos días a sus radioescuchas. Efectivamente, usted ha dibujado un panorama que no solo obedece a una coyuntura, esto ya lo venimos arrastrando desde hace algunos años atrás. Y así como usted ha descrito esta construcción terrible de la inseguridad en el país, no es un evento casual, viene como consecuencia de políticas, de acciones institucionales, de instituciones que no dan respuesta y que han fracasado terriblemente en el propósito fundamental del Estado, que es ofrecer seguridad a los socios, a sus ciudadanos. Efectivamente, yo veo que el país, recurriendo a la entrevista anterior, ha tomado como un camino regular la declaratoria de estados de emergencia, Ujú. siendo que estas medidas están previstas en el ordenamiento jurídico institucional, también tienen paralelamente salvaguardas que las anulan y precisamente por eso es que fracasan. No podemos combatir al crimen si tenemos las mismas instituciones jurídicas, si tenemos un garantismo que ha fracasado. A efectos prácticos es un fracaso terrible. No puede ser que la sociedad actúe trasladando la culpa del crimen, de la inseguridad, de la violencia a la misma sociedad que es la víctima, donde todos estamos sujetos y expuestos al crimen, a estas cifras de la que cual mañana podemos ser parte si ya no la hemos sido. Por lo tanto, yo creo que hay que estilar, y a propósito que ahora se está reuniendo esta comisión constitucional, hay que buscar medidas institucionales, medidas que realmente reflejen la situación en la que estamos viviendo. Si el Ejecutivo declara que hay un conflicto interno, que es una declaración
una declaración no menor, valiente, que trata de convocar a toda la organización política, social, a los que están vigilantes del Estado de Derecho, y paralelamente no hay un instrumento jurídico en que se combata a un enemigo, no al ciudadano que obviamente por las desviaciones de su comportamiento puede caer en el cometimiento de algún delito, pero este nivel de crimen organizado, este nivel de violencia, este nivel de instrumentalización de la violencia, del terror, como recursos para calentar el país, para desestabilizar la democracia, es algo que supera inclusive al derecho. Yo creo que los especialistas en el derecho constitucional, en el derecho penal, finalmente son personas de buena voluntad, preparadas, que quieren lo mejor como todos queremos en el país, pero tenemos que superar ese nivel y a efectos prácticos tenemos que buscar un instrumento jurídico, y yo he propuesto en varias ocasiones que se legisle en función del momento dramático que vive la seguridad y se instaure un derecho penal del enemigo, porque enemigos son precisamente aquellos que irrumpen en la sociedad y la vulneran al punto de paralizar la economía, paralizar la política, paralizar la democracia. Si hay un derecho penal del enemigo, en consecuencia, vamos a tener restricciones y vamos a actuar con un estatuto jurídico en un estado de enfrentamiento, en una guerra interna, en que se enfrenta no a un ciudadano, sino a un enemigo, a los que se han declarado enemigos. Pero esto también la Corte Constitucional, los organismos, la legislatura, los jueces, tienen que trabajar en consecuencia y crear el marco jurídico y darle al país herramientas, no solamente aquellas que luego se pueden burlar porque tienen salvaguardas, como le digo, que anulan los efectos de una acción, por ejemplo, de los estados de excepción. En realidad, esta lucha requiere, obviamente, de un compromiso, pero un compromiso que sea serio, un compromiso técnico, un compromiso que rompa esta inercia a la que nos ha venido, en la que estamos sometidos y en la que estamos regulados por un marco dogmático, constitucional y penal que no ha servido para los propósitos, que no le ha servido a los miles de fallecidos, a las miles de personas que son extorsionadas, a la gente que ha perdido sus negocios por la inseguridad reinante, a todo el país que no tiene un futuro claro porque no hay inversión, porque nadie quiere invertir en un país donde hay problemas de inseguridad. Y si los gobiernos, claro, tienen que actuar políticamente y tienen que asirse de tomar estos recursos para demostrar que están haciendo algo, pero todos los otros actores tienen que actuar en consecuencia. La Corte Constitucional no tiene que buscar mecanismos constitucionales, mecanismos penales que nos permitan enfrentar a estos dramas sociales, a esta inseguridad. Y no se puede recurrir a la misma receta garantista que, como le digo, por un lado nos pedimos firmeza, pedimos la intervención de la justicia, pedimos la intervención de las Fuerzas Armadas, de la policía, del Ejecutivo, de todos pedimos la intervención y todos están dispuestos a hacerlo. Sin embargo, no tienen las herramientas jurídicas, ni los jueces, ni los fiscales, ni los policías, ni las Fuerzas Armadas, ni el Ejecutivo, en definitiva, ni los ciudadanos. Y luego se reclama dogmáticamente que no se cumple o que estos recursos institucionales como los estados de excepción, que son una pequeña parte, una respuesta que está anclada en esta misma construcción constitucional, que ya vemos que tiene unas limitaciones enormes, que la misma Corte o los mismos
ciudadanos reclaman que hay un populismo al utilizar estas recetas en forma extensiva sin resultados, precisamente porque no hay las herramientas, porque se le ha quitado, porque hay una cantidad de recursos de garantías penales que cualquier juez de un pueblo, sin desmerecerles a nadie, puede decretar un amparo en función de decisiones que pueden afectar a la mayoría de los ecuatorianos. Es complejo, amigos, son las 7:58. Conversamos con el general Juan Carlos Rueda, quien fue director de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. Un tema pendiente de este y todos los gobiernos que le han precedido es la lucha contra la inseguridad en nuestro país, que se ha ido agravando. Y frente a esto, general, quisiera preguntarle su opinión respecto a la última propuesta que ha hecho Daniel Noboa, es solicitar ayuda militar extranjera a países aliados para reforzar el apoyo a las Fuerzas Armadas y la policía. Y además de esto, él pidió a la Asamblea que se discute una resolución, ¿no? Que fue aprobada. En todo caso, pese a que se vio como un movimiento quizás de campaña electoral, más allá de esto, pues ya la canciller, el mismo presidente ha dicho que están trabajando en ello y que en unas 2, 3 semanas te tendrá esa ayuda, esta asesoría en sentido de capacitación técnica, porque, bueno, eso se ha descartado que no van a venir soldados extranjeros acá, pero ¿cómo ve esta última propuesta que se hace? ¿Servirá de algo? Todavía no se ha dicho exactamente quiénes vienen o qué van a hacerse, pero en todo caso se está tratando de concretar alguna ayuda del extranjero. ¿Cómo vemos de esa situación también? Mire, yo creo que la cooperación internacional es fundamental en materia de inteligencia, en materia de operaciones conjuntas en las cuales los intereses nacionales están vinculados, en este caso por una problemática que atañe a varias potencias, a varios países de la región, extrahemisféricos, extracontinentales. El problema del crimen organizado es un problema global y las autoridades deben dejar o deben darle una posibilidad de ejecutar este tipo de cooperación, dejando atrás estos conceptos trasnochados de soberanía, trasnochados que solo lo único que hacen es más bien alejarnos del contexto internacional, de la problemática internacional. Si el problema del narcotráfico le debería convocar con igual fuerza al Ecuador, a Colombia, al Perú, a los países de Centroamérica, a México, a los Estados Unidos, a Europa, para tener una estrategia común. Los legisladores, los organismos de control, las cortes constitucionales, todos estos organismos deben sentarse y resolver las diferencias o los recursos que están inmersos en las legislaciones que limitan la acción de este tipo de cooperación. Si es que el presidente no logra la colaboración de todos estos estamentos, de toda la sociedad, y si la sociedad no empuja, no se rebela contra este anquilosamiento dogmático en el cual la sociedad y las instituciones vive en el pasado, entonces la autopista del crimen organizado está abierta. Ellos tienen todas las facilidades para interactuar, no tienen ningún tipo de limitación. Claro. En consecuencia, si hay una iniciativa que le permita al Ejecutivo, no solamente es a él el que le permite a la sociedad ecuatoriana, finalmente le permite a las víctimas para responder ante una situación que se está, como usted lo ha dicho, se está yendo de las manos, pero no se le está yendo de las manos al gobierno, se le está yendo a todo el Estado. El Estado con todos sus organismos de control, que cuando se trata de controlar en función de la práctica, en función del horror en el que viven los ecuatorianos, ahí son muy dedicados, muy cuidadosos, muy quisquillosos. Y los políticos hacen eco de
cuestiones, a veces en función electoral, pero a veces también porque son operadores del crimen, porque han sido beneficiarios del crimen organizado, son beneficiarios de auspicios, de financiamientos, son beneficiarios del caos y ahora están instrumentalizando, no solo aquí, no solo en el Ecuador, en varias latitudes del continente, vemos que hoy la política, la mala política, la política ha hecho de la violencia, del crimen, instrumentos para sus propios intereses y desestabilizan sin ningún reparo, sin ningún rubor, desestabilizan la democracia, desestabilizan la economía, desestabilizan al país entero. A ellos las víctimas son solo números que alimentan su discurso, pero cuando se requiere de acciones concretas, los únicos que realmente ponen pecho a las balas son, por la coyuntura, los gobiernos y las instituciones que siguen poniendo muertos, que siguen poniendo el sacrificio y van a la lucha, a esta guerra interna, con las manos atadas, ni siquiera con el reconocimiento jurídico institucional que se requiere para enfrentar el problema. Entonces debemos dejar a un lado la hipocresía y dejar el dogma. El dogma cuando en situaciones normales, perfecto, estamos en un Estado de Derecho con obviamente las distorsiones de la seguridad propias de una sociedad, pero cuando estamos en el nivel que estamos, hay que tomar decisiones emergentes, decisiones radicales, y sí se puede. Hay gente en el continente. El ejemplo aunque pueden muchos criticarme, que no es bien traído el ejemplo del presidente Bukele en El Salvador, ha demostrado que cuando el Estado y sus instituciones y sus pueblos quieren realmente salir de este problema, entonces demuestran con toda la voluntad y con toda la capacidad que sí pueden retomar el control territorial, que sí pueden controlar al crimen y que sí pueden someter a la delincuencia. Pero no lo vamos a hacer con amparos constitucionales, no les vamos a hacer con flores. Hay que tomar decisiones firmes y esto no es populismo, es una emergencia. Se nos está cayendo el país y sin embargo nosotros recurrimos a los subterfugios de que estamos anclados en conceptos de soberanía para que no vamos a permitir que los tropas extranjeras o recursos extranjeros nos permitan luchar contra un crimen que nos ataca a todos. Es lo mismo que en la economía. No podemos de ninguna forma cerrar nuestra economía a la inversión reclamando soberanía. Esto es absurdo. El mundo está conectado en la economía, en la seguridad, en la inteligencia, en lo político. Y lamentablemente le estamos haciendo el juego al crimen, a la inseguridad. Es Y el compleja la resultado es situación y yo quiero agradecer al general Juan Carlos Rueda, quien fue director de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, por, bueno, ayudarnos a entender un poco la situación, reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en el tema de inseguridad. Hay este informe de Inside Crime en donde se pone al Ecuador como el país más violento de América Latina, registrando una alarmante tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, algo que sí debe llamarnos la atención y reflexión y para hacer las cosas diferentes. Gracias, general, por acompañarnos en esta mañana. Verónica, muchas gracias a usted. Buenos días.